¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Decíamos que el voto a favor de Trump estaba concentrado en los sectores de clase media, con bajos salarios, excluidos, los votos de los pobres, que no han sido beneficiados por la globalización. Ahora, el gabinete que ha propuesto el presidente Trump pareciera contradecir estos postulados, estas banderas. Es un gabinete de millonarios, magnates, reaccionarios. Bueno, además del voto de los blancos y esto, muchos norteamericanos se sienten amenazados con el tema del terrorismo, con el tema de la inmigración, porque sienten que a veces la pérdida de empleo se debe a la gran inmigración que está llegando a Estados Unidos. Bueno, dentro del tema de los que van a acompañar a Trump en este periodo presidencial, hay personas muy vinculadas a él. Él ha nombrado gente muy cercana, ha nombrado a algunos militares que han tenido cargos importantes, como por ejemplo el general Kelly, que fue el jefe del Comando Sur por mucho tiempo, Tillerson, que es el candidato, es el secretario del Departamento de Estado, que es un cargo importantísimo porque es realmente quien va a llevar lo que es la política exterior de Trump, que es una de las grandes incógnitas, ¿no? ¿Cómo va a hacer Trump todas las cosas que dijo en la campaña sin generar realmente una situación complicada para los mismos Estados Unidos a nivel internacional, ¿no? Entonces, ese grupo de personas que incluso ya pasaron por el Senado, que fueron de alguna forma aprobadas por el Senado, no utilizaron el discurso de Trump. Entonces, ahí creo que es un primer llamado de atención. ¿Cuál es hay una contradicción. Hay una contradicción entre el gabinete y la campaña electoral de Trump. Así es. Los senadores preguntaban sobre el tema de Putin y todos lo veían como una posible amenaza. Cuestión que dentro del discurso de Trump pareciera más bien que hay una especie de acercamiento con Putin. Así que creo que lo que tenemos es una gran incógnita, una gran interrogación en torno a cuál va a ser realmente los parámetros que Trump va a seguir. A pesar de que Trump ha tenido oportunidades, porque dio varias ruedas de prensa con respecto a lo que iba a hacer, mantuvo gran parte del discurso que tuvo en la campaña, ¿no? Entonces, hay expectativas importantes porque sus aliados, por ejemplo, Europa, lo que es la OTAN, él ha manifestado que él tiene intenciones de salirse de la OTAN, lo cual realmente sería un golpe importante, ya que el centro, la base de sustento de la OTAN es el ejército norteamericano. ¿Qué significaría una eventual salida de Estados Unidos de la OTAN? Un problema para Europa, un problema para los Estados Unidos, para las fuerzas militares, y un problema de seguridad. ¿Okay? La OTAN representa, digamos, una especie de garantía, entre comillas, de mantenimiento del establecimiento, del establishment y de la seguridad de Europa, ¿no? El nombramiento de estos generales en puestos claves del gabinete, en puestos militares y de inteligencia, ¿qué podría significar una escalada, la continuación de una escalada guerrerista de los Estados Unidos en el resto del mundo? Habría que ver, porque como te digo, es muchas contradicciones las que observamos en el discurso, ¿no? O sea, si realmente la intención es salirse de la OTAN, es romper con el NAFTA, es una especie de aislacionismo que realmente sería nefasto para la economía norteamericana, porque si estas empresas norteamericanas se han ido, es porque realmente representa y los intereses de esos empresarios producir en otras partes para tratar de generar, digamos, un beneficio para estas empresas. Realmente que traerlas a Estados Unidos va a representar una situación complicada para estas empresas, porque evidentemente que la mano de obra norteamericana es mucho más costosa y eso generaría una situación distinta a la que viene produciendo a través de un proceso de globalización, que aunque al señor Trump no le guste, es un proceso indetenible. ¿Okay? Entonces, tratar de generar una situación en los Estados Unidos para
aislarse del proceso de globalización va a ser negativo. O sea que es un proceso de globalización que ha beneficiado a las élites financieras, sí, a la banca. Claro. Y ha beneficiado muy poco a la sociedad norteamerana, ¿no? Y algunos países, como por ejemplo México, que se ha logrado establecer empresas importantes que han generado mano de obra y trabajo en esos países. Es una incógnita, pero el perfil del gabinete apunta a una presencia importante de la derecha en la conducción del Estado. Sí, y a una línea dura, ¿no? Y una línea dura. ¿Qué se puede esperar en América Latina de la nueva administración de Trump? Sobre todo en el caso de México, Cuba y Venezuela, que son los países que más ha mencionado el actual presidente. Sí. Bueno, evidentemente ya desde el primer discurso hubo un cambio radical en la forma de relacionarse con México, en la forma de relacionarse con Cuba y con Venezuela. Con México, el tema del muro y de la impuesto a los productos mexicanos es importante para México, ya que México para México Estados Unidos es el principal socio comercial. Se ha beneficiado de la de lo que es el NAFTA. Y para México es un problema grave que de hecho dicen que el primer nombramiento de Trump fue el canciller mexicano. Porque entiendo que el canciller mexicano es amigo de la familia Trump y con este nombramiento se pretende un poco empezar a limar asperezas en torno a ese discurso antimexicano de Trump. Cuba. Con respecto a Cuba, creo que debe haber cambios. Ahí tenemos que tener muy claro que uno de los factores importantes del triunfo de Trump fue la división del voto cubano, sobre todo en la Florida, donde era un estado clave para ganar el proceso electoral. Los cubanos se dividieron y sobre todo la generación que llegó primero a la Florida está en contra de lo que se vino haciendo con respecto al restablecimiento de relaciones con Cuba, y ese voto se fue hacia Trump, lo cual va a generar que Trump tenga una especie de lobby importante por parte de ese grupo cubano, que ya lo hemos visto, ¿no? Y he estado hablando con el señor Marco Rubio, con la señora Ileana Ross, para ver qué van a hacer con respecto al tema de Cuba. Lo que se prevé es que debe haber un cambio, por lo menos exigiendo contraprestación a lo que se ha ido avanzando con respecto a las relaciones entre ambos países, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el proceso de cambios, de reformas que puede estar ocurriendo en Cuba es un proceso más lento. Así es. El señor Trump quiere más rapidez. Y eso es lo que han estado diciendo. Eso va a significar presiones importantes sobre el gobierno de Cuba. Lo que podría implicar una radicalización de la revolución cubana, un atrincheramiento de la revolución cubana. Que sería, digamos, contrario a lo que se esperaba, porque el proceso de apertura y de las relaciones con Cuba era dirigido a que empezara a haber una especie de largo aliento, que pudiera generar a largo plazo una especie de mejora en las condiciones del pueblo cubano y de democratización dentro También de Cuba. Se refirió a Venezuela como una amenaza, como un riesgo, y ha respaldado a la oposición venezolana. También podemos esperar una radicalización con respecto a Venezuela. Podemos incluso pensar en que puede aumentar la injerencia norteamericana en Venezuela y en América Latina para frenar procesos progresistas en América Latina y avanzada. Pero por favor me respondes cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede?